Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas, bienvenidos. Faltan que se conecten más. Vamos a esperar un ratito entonces. Está bien.
Eso significa que son 300 a 400 exposiciones de radiación ionizante por placa. Estoy hablando de solo las radiografías de tórax. No estoy hablando de todos los estudios que se hacen. Entonces, si está en una mañana y digamos que ese mismo técnico está para las radiografías de tórax y le hace a 200 pacientes, significa que él estuvo expuesto a esos 200 pacientes. Él como técnico tiene que guardar todas las medidas de protección. Tiene que guardar la regla de oro. ¿Cuál era? Menos tiempo cerca del tubo de rayos X. Número 2, protección adecuada de su cuerpo, incluyendo la tiroides. Y número 3, si lo tiene, un bloque de protección. Si él aplica las 3, la posibilidad de que reciba radiación va a ser muy poca. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aún los propios técnicos, aún el propio personal médico, tiene grandes problemas para asimilar esto. ¿Por qué? Hemos visto técnicos, sobre todo los ya que tienen muchos años y tienen experiencia, dicen, no, si esto es rapidito, y no se protegen. Entonces, como les explicaba, la dosis de radiación que puede afectar a una persona es diferente a la que puede afectar a otra. Ya hemos tenido, bueno, tenemos 2 cánceres de pulmón, un cáncer de mama, un cáncer de tiroides, un caso de leucemia. Estoy hablando de técnicos que han presentado estos tipos de cánceres después de 10 o 11 años de estar trabajando en lo mismo. Tenemos un caso un poco extraño, pero no lo hemos podido asociar a radiación, que es una esclerosis amiotrófica lateral. Él ya murió también. Todos estos casos que les acabo de mencionar ya murieron, ¿verdad? En su mayoría murieron de un tipo de cáncer. Todos en común que trabajaban con radiaciones. La mayoría de ellos no eran técnicos que se cuidaban adecuadamente y se protegían adecuadamente. Entonces, por eso siempre los factores hay que cuidarlos. Los médicos son los más descuidados de todos, ¿verdad? Porque como no lo ven, no lo sienten, no lo oyen, no lo tocan, no lo huelen, piensan que no pasa nada, pero sí pasa. Entonces, vamos a ir viendo en complemento de esta clase cuáles son esos factores que ustedes pueden tener de protección y que les van a ayudar en cierto momento a disminuir las posibilidades de un cáncer. Pero como les digo, esto, saber quién lo tiene, no les puedo decir, porque es individual. Les voy a compartir pantalla. Me avisan si la miran. ¿La ven? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver ahorita. Ok. Este es el complemento de la clase que vimos el día de ayer, de las generalidades. Ayer nos quedamos todo lo que era la radiografía convencional. Hablamos un poquito de la fluoroscopía. ¿Cuál es la diferencia? De que preguntaba Cecilia, ¿verdad? Que como siempre miro Lorena ahí. Cecilia era, ¿va? Sí, doctor. Lo que preguntaba Cecilia. La radiografía convencional es un estudio radiológico de tiempo. Usted toma una radiografía de tórax y tarda aproximadamente 20 segundos en tomar la radiografía. O sea, solo son 20 segundos de exposición. Pero la fluoroscopía es una radiografía convencional dinámica. Tiene un factor de tiempo prolongado. ¿Para qué le sirve? Cuando usted pone más tiempo prolongado en vez de 30 segundos, le permite a usted estar viendo el movimiento de estructuras. Entonces, si usted mete un medio de contraste
en la boca y ese medio de contraste llega hasta el estómago, si en vez de detener el aparato de rayos X lo deja continuamente, lo que usted va a ver es el movimiento del medio de contraste en toda la cavidad. Va a poder ver la peristalsis. A eso se le llama estudio fluoroscópico o estudio de movimiento. ¿Qué significa? Que el aparato de rayos X probablemente pueda estar encendido hasta 4 minutos continuos. Entonces, si son 4 minutos continuos, el tiempo de radiación se aumenta increíblemente. Por eso es que hay que tener cuidado cuando se pide un estudio fluoroscópico. Imagine que es un recién nacido y usted le está pidiendo un estudio fluoroscópico por una sospecha no bien clara de estenosis pilórica. Usted tiene que ver el trayecto del medio contraste hasta que llega al duodeno. Pero en ese trayecto usted está irradiando con cantidades abundantes de radiación a un bebé. Y resulta que el estudio es negativo, o sea, es normal. ¿Qué pasó? O hubo una mala clínica o verdaderamente hubo un mal examen físico. ¿No sería mejor que hubiera habido otro método, en vez de irradiar, otro método que me ayudara? Claro, el ultrasonido pudo haberme ayudado. Pero si no tenía una clínica clara, no sabía cuál pedir de los dos. Entonces, hay que evitar en lo mínimo posible utilizar dosis de radiaciones altas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con fluoroscopía continua. Pero existe otro método que usa radiación continua, pero más controlada. Es continua porque no es de 30 segundos. Y es controlada porque usted va a cambiar el tiempo de acuerdo al estudio que vaya a hacer. A esto se le llaman cortes de estudio. Y eso es la tomografía. La tomografía hace imágenes en tajada. Esto así. Tajadita. Entonces usted como que agarramos una piña y la corta en tajadas y usted está viendo las rebanadas de piña. Cada rebanada de piña es un tiempo de radiación. Y eso es lo que hace la tomografía. Entre más rebanadas le ponga, más radiación tendrá y más tiempo tendrá. Eso se traduce en mayor nivel de radiación para un paciente. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si usted no sabe para qué está pidiendo una tomografía, significa que va a exponer a un paciente a mayor tiempo y a mayor cantidad de radiación. Porque precisamente el estudio que está pidiendo no está claro para qué es. Y por eso, cuando se hace una solicitud de tomografía, debe tener claridad usted para saber por qué lo está pidiendo. Como vamos a hablar de la tomografía, vamos a empezar hablando de los principios de la tomografía. La tomografía es un estudio radiológico que más o menos estaba en la mente de dos científicos alrededor de los años 1950. Pero estos dos inventores no tenían ni el dinero, ni la estructura o la infraestructura adecuada para poder desarrollarla. Fue así que estos cantantes que ustedes han de haber escuchado alguna vez todavía, los Beatles, en sus grandes discos de oro y de platino, la Sony a través de ellos donó el dinero de una de las ganancias de uno de estos discos para que estos dos ingenieros, que se llamó el ingeniero Gottfried Hohenfeld, juntamente con otro ingeniero que ya se los voy a enseñar, diseñaron un equipo que pudiera utilizar estos rayos X que fueran de mayor penetración y mayor potencia, que permitieran ver las estructuras internas del cuerpo. Recuerden, los rayos X convencionales solo podían ver en un principio el cráneo y los huesos en general, y el pulmón.
Con el advenimiento de la fluoroscopía ya podían ver todo el aparato gastrointestinal. Ya podían ver la vejiga. Pero no podían valorar el hígado. No podían valorar el corazón. No podían valorar el cerebro. Se necesitaba otro equipo que tuviera el mismo principio, pero que permitiera ver en forma directa a estos órganos. Este equipo tenía el propósito de hacerlo. Y los diseñadores fueron el ingeniero Gottfried Hohenfeld, de 1919 al 2004 que murió él, y el físico Alan MacLeod Cormack, que estuvo desde el 1924 hasta 1998. El que empezó a desarrollar fue este, ¿verdad? Y él solo cooperó con algunas cosas de física. Pero sí, en realidad fueron los desarrolladores. Con el ingreso del dinero, ellos inventaron el primer tomógrafo. Este es el aparato que inventaron ellos, extremadamente pesado, casi 3 toneladas, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, un agujerito, que el objetivo únicamente era valorar el cerebro, porque eso era lo único que cabía nada más, el cerebro. Ahora, tenían el equipo, pero ¿qué sucede? Cuando ustedes toman una radiografía, ustedes tienen una placa que está posterior al paciente. Al estar la placa posterior al paciente, la placa captura la imagen del paciente. Pero en estos equipos, en vez de placa, lo que llevan es un detector. Un detector es un sensor. Este sensor lo que hace es capturar los rayos que atraviesan el cuerpo y lo captura en diferentes intensidades. Por ejemplo, aquí tengo 2 objetos. Si yo les mando rayos X a los 2 objetos, este es más delgado, este es más grueso. Por lo tanto, la cantidad de rayos X que atraviesa este objeto es mayor que la que atraviesa este objeto. Entonces, el sensor está atrás. Y este sensor lo que detecta es la cantidad de radiación que ha atravesado los 2 objetos. Entonces entenderán que cuando los rayos X atraviesan el cuerpo humano, hay partes del cuerpo que son más densas que otras, son más sólidas que otras. Las más sólidas detienen la mayor cantidad de radiación y el sensor capta eso. Y entonces lo que tiene el tomógrafo es que aquí tiene un tubo de rayos X y aquí tiene un sensor abajo. Cuando el objeto entra y atraviesa los rayos X, el sensor detecta qué partes del cuerpo recibieron más radiación y qué partes menos. Eso es lo que permite que estos sensores, al recibir esa información, lo conviertan en un fotoelectrón o una energía fotónica, como salió en algunas películas. Estos fotones van a ir a dar un aparato que no lo tenían antes de 1970. Y por eso no podían terminar de diseñar este equipo. En los años, alrededor de los años 1970, apareció un aparato que les permitía procesar los fotones que salían de aquí. ¿Qué aparato apareció en esa época? A ver si se acuerdan. En la historia. ¿Alguno de ustedes se acordará? ¿Cómo, doctor? ¿Puede repetir? En el año 1970 normalmente apareció un aparato que fue diseñado, creado un aparato que les permitió conectarlo a este equipo y que los fotones que detectaba el detector o que absorbía el detector los convertía en una señal eléctrica que este aparato que se conectó los transformaba en imagen. Este aparato, no este, sino que el otro que se adaptó fue descubierto en 1970 o alrededor de 1970. La computadora.
La computadora. Todos ustedes tienen una. Sus celulares son unas computadoras. Pues, cuando tuvieron la computadora, la adaptaron a este equipo y la computadora capturaba a través de ese sensor, capturaba los diferentes puntos de radiación que había atravesado un cuerpo. Y esos puntos le daba una numeración. En realidad, lo que hace el tomógrafo es que cuando es atravesado un paciente por los rayos X, el sensor detecta la cantidad de radiación que lo atravesó y esta cantidad se convierte en un número matemático. Y lo que la computadora encuentra o ve no es una imagen, sino que lo que ve es un montón de números. Lo que hace la computadora es a estos números darle una coloración. El esquema que utiliza la computadora es una escala del blanco al gris. Entonces quiere decir que hay tonos blancos y hay tonos blancos y hay tonos negros. En medio de toda esa gama van a haber tonos grises. Y eso es lo que la tomografía realiza o la computadora realiza, mostrándoles una imagen a ustedes en colores de tonos blancos y negros, que en su mayoría van a ser grises. Y eso es lo que ven en una imagen de tomografía cerebral, es lo que ven en una imagen de tomografía de tórax, de cuello, de abdomen, de donde sea. Eso es lo que ustedes ven. Y eso lo realiza la tomografía. La primera tomografía realizada tardó 45 minutos. ¿Por qué? Porque metían la cabeza aquí y el tomógrafo se empezaba a mover. Y este tomógrafo tenía cierto movimiento. En un ratito se los explico. Esos movimientos eran tan lentos que hacía que solo para valorar la cabeza tardara 45 minutos. Entenderán que para trauma no servía. Yo me sofoco ahí. ¿Perdón? Yo me sofoco ahí. Bueno, sí, en los tomógrafos actuales ya no. Ya se los voy a enseñar cómo son los tomógrafos actuales. Aún las resonancias son grandes. Donde se puede sofocar es en una resonancia. ¿Por qué? El tomógrafo, la distancia de aquí a acá, o sea, lo que entra el cuerpo es muy pequeño. Más o menos tiene un grosor así. Mientras que en la resonancia, si usted la meten, el borde interno del tubo le queda en la cabeza y la otra parte le viene quedando alrededor de la pelvis. Casi todo el cuerpo entra. Y a muchas personas les da claustrofobia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vayan a pedir un estudio a un paciente de resonancia magnética. Hay que investigar si padece claustrofobia. La claustrofobia puede matar a alguien, ¿verdad? Le puede dar un choque neurogénico a un paciente por puro estrés y se puede morir ahí. Ahí les voy a contar un caso. Bueno, estos son los tomógrafos actuales, modernos. Miren, ya cabe todo. Es grande, es amplio. No entra a mí, aquí está la mitad del cuerpo. Tal vez solo están estudiando el cuello, pero solo está la mitad del cuerpo. Entonces no dan claustrofobia. Entonces, importante, son estadísticas un poquito viejas, pero se las pongo para que se imaginen lo que sucede ahora. En el año 1970, ya después de un año y medio después de descubierta la tomografía, ya en el mundo se hacían 62 millones de tomografías en un año en Estados Unidos y 4 millones de esas eran en niños. Se han dado cuenta que en tan poco tiempo la gente empezó a depender mucho de la tomografía, de lo que la tomografía informaba. Claro, porque era bueno, era efectivo, pero de esta cantidad, el 50 o el 60% de tomografías fueron innecesarias. Significa que un 60% de las personas tuvieron radiación innecesaria. ¿Por qué?
porque se pidió un estudio que no se necesitaba en el momento. Entonces, ahí es donde ustedes como médicos tienen que tener la expertise para saber qué pedir y cuánto pedir. Bueno, aquí es un esquema para que ustedes sepan que en 1970 fue descubierta la computadora, en 1980, perdón, la tomografía, en 1980 la resonancia magnética, en 1960 el ultrasonido, en 1990 la radiografía intervencionista, que va a haber una clase que les vamos a enseñar de eso. En el año 2000 las imágenes son milimétricas, tienen que ver con la tomografía y otro tipo de estudios que ya son terapéuticos, por eso no se los pongo aquí. En el 2010 se creó lo que se llama fusión de imágenes. La fusión de imágenes es la utilización de la tomografía y la utilización de radioisótopos. La utilización de los dos se llama PET-CT, ¿verdad? Que significa para encontrar lesiones tumorales milimétricas. Y eso ha sido toda la evolución de los estudios. Este es un esquema para que, ¿se acuerdan de ayer del esquema que les enseñé? Una radiografía de tórax equivale a 3 días de radiación solar. Esto es para que ustedes sepan que hay que tener cuidado, pero que hay estudios que no son tan invasivos como ser la radiografía dental, solo equivale a 0.005 milisievert. Milisievert es la unidad que se mide para saber cuánto se ha irradiado a una persona. La mamografía solo tiene 3 milisievert. Y hoy por hoy hay equipos que todavía son menores todavía. O sea, la radiación en la mama no debería de producir cáncer si se guardan los requerimientos adecuados y específicos. Pero una radiografía dental no les va a dar cáncer. No les va a dar cáncer de tiroides, no les va a dar cáncer de cerebro. ¿Verdad? No tiene por qué. Ahora, hay una diferencia entre un colon por enema, que son 15 milisieverts. Una persona normal como ustedes, y cuando hablo de ustedes, estoy hablando de estudiantes que tienen relación o tienen contacto con los rayos X en algún momento de su vida, en todo el tiempo que están o con internado. Si les hacen una evaluación anual, deberían de haber recibido 1 milisievert al año. No estoy diciendo en el momento que están en rayos X, sino que después se puede valorar porque la radiación que ustedes reciben se queda con ustedes. Ya no va a ser detectable, pero se quedó con ustedes. Ciertas células la absorbieron y esas células van a saber qué van a hacer con esa radiación. En un ratito les explico ese mecanismo. Pero aquí significa que un colon por enema son 15 milisieverts. Quiere decir que este paciente recibió 15 años de radiación normal. Un niño en un estudio de estómago, como una serie gastrodenal para ver una estenosis pelórica, son 20 milisieverts. 20 años de radiación. Y que sea innecesario el estudio, da un pesar tremendo. Entonces, hay que optimizar los estudios de imágenes. ¿Por qué ustedes la conocen hoy todavía con el término de TAC? Bueno, TAC es obsoleto. Se le llamó TAC porque se utilizó el griego. TAC, que se llamaba de tomos, que significa corte o sección. Graphein, que significaba escribir o grabar. Axial, porque es en relativo a un eje. Los ejes son axiales, así entajadas para abajo. Coronales, entajadas frontales, o sea, así, de aquí para atrás. O sagitales, entajadas laterales hacia el otro lado. Entonces son términos axial, sagital y coronal. La tomografía solo hace cortes axiales en esta tajada. La resonancia magnética, cuando hace un estudio, tarda mucho más porque les hace cortes axiales, coronales y sagitales del mismo lugar. Y por eso es que tarda mucho más tiempo. Este
durante los años fue variando el tiempo. Y computarizada porque fue una computadora la que procesa las imágenes. Hoy por hoy el nombre ya debería de ser diferente o debe ser diferente. Y es por la siguiente razón. Los tomógrafos con el paso de los años cambiaron de nombre. Porque todos tenían un método de adquisición. El método de adquisición es la forma en que adquieren. El primero, la tomografía axial computada, lo que hacía era cortes en tajaditas. Y lo que hacía la máquina, ustedes miran esta imagen aquí, esta es ya una imagen del helicoidal. Pero lo que hacía el axial es que aquí había un tubo, esta cosa que se llama aquí se llama gantry, es donde está metido el tubo. El primer tomógrafo axial, el tubo estaba en el centro y se movía 180 grados, de aquí a acá. Vamos a regresar. Se movía de aquí a acá y de aquí a acá. Empezaba el tubo, cuando lo cargaban, se ponía en esta posición, empezaba a moverse y a mandar rayos X y terminaba de mandar rayos X cuando estaba aquí. Una vez que estaba aquí, se paraba y se volvía al centro. Cuando cargaban otra vez el tubo, la mesa se corría 10 milímetros, el tubo volvía a esta posición, volvía a descargar energía, llegaba hasta acá, cuando terminaba volvía acá y la mesa se volvía a correr 10 milímetros. ¿Qué significa? Que en todo ese movimiento se tardaba más. ¿Qué significa? Que hacía un corte de una tajadita de 10 milímetros, pero se corría 10 milímetros y volvía a hacer otra tajada de 10 milímetros. ¿Qué pasaba con los 10 milímetros que quedaban en medio? Se perdían. Entonces, solo se podían diagnosticar lesiones que midieran más allá de 10 milímetros. Lesiones menores de 10 milímetros no eran evaluables por este tipo de tomógrafo. Y normalmente este tomógrafo tardaba alrededor de unos 25 minutos en hacer un estudio completo. ¿Por qué? Porque en lo que tardaba en recorrer, tardaba su tiempo. Después se paraba, se ponía al centro. La mesa, una vez que detectaba que el tubo estaba en el centro, se movía 10 milímetros y empezaba otra vez. Todo ese tiempo alargaba el estudio y perdía información. Eso sucedió con la primera y segunda generación que crearon. Llegaron hasta la quinta generación. Llegaron a la tercera generación, cuarta y quinta, y regresaron a la tercera porque la cuarta y quinta no les ayudó para nada. Regresaron a la tercera y que dijeron, ¿qué podemos hacer? Con la cuarta y quinta no mejoramos ni tiempo ni calidad de estudio. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si en vez que el tubo esté aquí y se mueva aquí y regrese acá, qué pasa si hacemos que el tubo se mueva constantemente, no pare de moverse? Continuamente, desde que empezó el estudio, no pare de moverse. Significa que va a estar tirando radiación, va, continua. Entonces dijeron, entonces es mucha más radiación. Pero dijo alguien, ¿qué pasa si no podemos disminuir la radiación, pero disminuimos el tiempo? ¿Y cómo vamos a hacer eso? En vez de que la mesa se esté parando cada 10 milímetros, ¿por qué no hacemos que también la mesa se mueva continua? Entonces, el tubo se hizo continuo y la mesa se hizo continua. Cuando hicieron eso, lo que hicieron es disminuir 5 milímetros. ¿Por qué? Porque en vez de hacer tajada, lo que hacían es, para que ustedes lo entiendan, es como que agarraran una naranja y la llevaran al señor de la espela a la naranja y diga, péleme. Cuando sale la conchita sale en espiral. Al salir en espiral,
el corte de una espiral con el otro reduce el espacio. Y con eso disminuían el tiempo de estudio, y al disminuir el tiempo de estudio, disminuían la cantidad de radiación. O sea, compensaban el hecho de que el tubo estuviera moviéndose completamente. A eso se le llamó helicoidal. Cuando ya hicieron estos estudios helicoidales, el estudio tardaba aproximadamente unos 10 minutos en hacerse. Significa que 10 minutos para trauma ya es bastante ventajoso, ¿verdad? Ya les ayudaba mucho. Entonces, con los avances dijeron, ¿qué podemos hacer? Ya le pusimos velocidad, ya le pusimos un tubo que se movía constantemente, pero ¿cómo hacemos para que sea más rápido y controlar la radiación? ¿Cómo hacemos? Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, tiene un tubo y acá abajo está el detector. ¿Qué pasa si en vez de tener una sola fila de detectores, por ejemplo, una sola fila es una sola hilera, por ejemplo, voy a poner estos dos objetos, esta es una hilera de detectores y esta se va a convertir en otra segunda hilera de detectores. Esta hilera solo me permite capturar o detectar 10 milímetros. Pero ¿qué pasa si le pongo una segunda hilera del mismo tamaño? Cuando pasa el tubo, al pasar el tubo, ya no van a ser 10 milímetros lo que va a captar, sino que van a ser 20 milímetros. Entonces, como es helicoidal, se reduce, los 5 milímetros se van a reducir a 2.5. ¿Qué pasaba con eso? El tiempo era menor y la dosis de radiación también era menor, porque era más veloz. Entonces, empezaron a aparecer los estudios o los tomógrafos multicorte de 2 hileras. Cuando aparecieron los de 2 hileras, tardaron 5 minutos. Dijo alguien, 5 minutos, fantástico. Pero ¿qué pasa si le ponemos 4? Y le pusieron 4 hileras. Y al ponerles 4 hileras, tardaban 2 minutos. En trauma, fantástico, diagnósticos rápidos. Pero alguien llegó y creó los de 64 hileras. Con estos hileras de 64 se pudieron empezar a hacer desde 16 en adelante, pero el de 64 es el mejor. Entonces ya se pudieron hacer estudios ultra rápidos. ¿Qué estudios ultra rápidos? Valoración de las coronarias. Las arterias coronarias se podían valorar porque el estudio era tan rápido que la palpitación del corazón podía hacer que entre una palpitación y otra se moviera el tubo. Entonces ya se empezaron a hacer estudios de estructuras vasculares cerebrales, cardíacas y renales. Entenderán que los estudios eran estudios finos. O sea, la pérdida de una lesión tendría que ser una lesión menor de 2 milímetros para no detectarla. Pero la competencia siempre ha sido ardua ante empresas. Y hay empresas que desarrollaron tomógrafos de 324 detectores. O sea, 324 hileras. La universidad tiene uno. 324 hileras reales. Y por software puede hacer que cada hilera se duplique. Entonces, por software son 644 detectores. El tomógrafo de la universidad puede hacerles una tomografía en 0.9 segundos, desde la cabeza hasta los pies. Es tan rápida que ustedes solo meten al politraumatizado verdadero ahí y en cuestión de 3 minutos ya tienen la información de cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis si fuera necesario. Y hasta de miembros inferiores las fracturas, qué tipo de fracturas tienen.
nos tardamos más en dar el diagnóstico que quizás en verlo. ¿Por qué? Porque esta ya no es una TAC, sino que es una TMC, tomografía multicorte, o en inglés CTM, ¿verdad? Pero son tomógrafos de alta potencia y alta capacidad. ¿Qué estudio? Doctor, tengo una pregunta. Ajá. O sea, en esto que son multicorte, que tienen muchos, o sea, lectores, por así decirlo, la radiación también disminuye, me imagino, comparado con los anteriores que tardaban más En tiempo, esta la radiación ¿o no? aumenta bastante, pero lo que hace que disminuya es la velocidad. Sí, o sea, por eso le digo, entre menos tiempo, menos radiación sería, o los Compensa anteriores también. la cantidad de radiación que usted le mete, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un ejemplo que le pongo. Usted tenía un helicoidal y en un estudio de TAC de cerebro le metía 5 milisievert, un ejemplo, en una tomografía helicoidal, ¿verdad? Pero 5 milisievert en cada corte. Entonces, si hacía 20 cortes, póngale 5 por 20, tenía 100 milisievert al final. Ahora, en este, usted le puede tener 10 milisievert en una imagen, pero como el tiempo es extremadamente corto, de 0.9, al final le van a quedar unos 40 o 50 milisievert. Lo que hace que disminuya es el tiempo, o sea, la velocidad con que lo hace. Aunque la radiación inicial sea máxima. Y estos equipos tienen protocolos que les dice, el objeto en que voy a entrar es pulmón. Si es pulmón, le reducen la cantidad de radiación, porque el pulmón la deja pasar fácilmente. Ahora, si usted le pone hueso, le mete más, porque el hueso es más difícil que pase la radiación. Pero el principio que usted decía al final es, lo que va a hacer que la radiación sea menor y controlada es el tiempo. ¿Estamos? Sí, ok, eso quería. Entonces, esas son las generaciones de los tomógrafos y estos son los que tenemos actualmente. En la mayoría de instituciones están teniendo los multicorte que les permiten hacer cualquier variedad de estudios. Esto es lo que les explicaba. ¿Perdón? Doctor, una pregunta. ¿En este tipo de tomógrafos hay algún tipo de como contraindicación para los pacientes? ¿O es lo mismo que en nosotros, en el multicorte? Todos los pacientes tienen la misma contraindicación. Ya se las voy a decir en un ratito. Ok. Este es Juancito, este es el tubo de rayos X y este es el detector. Lo que hace en los helicoidales es que todo se está moviendo al mismo tiempo. ¿Verdad? El tubo está dándole vuelta a Juancito, el detector le está dando vuelta y lo que hace es que cuando pasa la radiación, el detector sabe por qué partes pasó más y por qué partes pasó menos. En una hilera, y cuando tenemos una hilera hacia allá, 320, entonces en una sola vuelta del tubo le agarra la mitad de su cuerpo. En la siguiente vuelta le agarra la otra mitad. Entonces, fue poquito. Aquí es donde viene su pregunta. Y aquí donde viene es la responsabilidad del médico tratante. Estas dosis, en realidad hay 3 parámetros que usted debe manejar para saber realizar una tomografía en un paciente en particular. La primera es la dosis absorbida. La dosis absorbida es la cantidad máxima de radiación que un paciente recibe en el momento que está en un tomógrafo. Es la cantidad máxima que recibe cuando le hicieron el estudio.
La dosis efectiva, por el contrario, es la cantidad de radiación necesaria para encontrar el diagnóstico. Mire que la dosis absorbida es la cantidad global que recibe el paciente, pero la dosis efectiva es la cantidad que necesita para su diagnóstico. Y la relación entre las dos se le llama el índice de dosis de la tomografía computarizada. Este índice lo puede programar el estudio tomográfico. Hay pacientes que les piden cuello, tórax y abdomen. Un montón de pacientes que les piden todo eso. Es una radiación extrema. Muchas veces no estamos de acuerdo en hacerle todo eso. Es para ver dónde está el cáncer. Óigame, siéntese, analice, clasifique qué tipo de cáncer anda buscando para saber dónde irlo a buscar. No, es que la tomografía le puede dar falsos negativos, porque usted no sabe el cáncer. Por ejemplo, si es un melanoma, el melanoma tiene cierto tiempo para dar metástasis. Y si ya encuentro la metástasis de un melanoma, no importa dónde la encuentre. No importa, si la encontré en el oído y es metástasis de melanoma, no importa dónde esté, el pronóstico sigue siendo igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, si usted viene y me manda una solicitud a tomografía de abdomen total en paciente con hipoglicemias, yo le haría la pregunta, ¿qué anda buscando? Con ese criterio, ¿qué andaría buscando usted? ¿Qué es lo primero que pensarían? ¿Qué anda buscando el médico? Tomografía total en un paciente con hipoglicemia. ¿Algún insulinoma? ¿Un? ¿Insulinoma? Un insulinoma. Entonces usted me está diciendo que el problema básico de su paciente está en páncreas, no en todo el abdomen. Si yo le hago la tomografía abdominal total, entonces le voy a dar una dosis absorbida. Pero si usted me dice, yo sospecho un insulinoma. Entonces me está diciendo que la patología que usted necesita buscar está justamente en el páncreas. Entonces, en vez de hacerle todo el abdomen, reduzco y solo le hago a nivel de páncreas. ¿Va a recibir una dosis de radiación? Sí, pero ¿qué radiación es esa? Radiación efectiva, porque es la que necesita su paciente para llegar al diagnóstico que usted me está planteando. No hacerle todo. Si usted quiere ver los demás órganos, pídale un ultrasonido. Está normal el ultrasonido, tranquilo pues, pero el problema es que el hallazgo clínico me dice un insulinoma. Además de decirme eso, usted me ayuda mucho. Porque si usted me dice tomografía abdominal, pero no me dice que está sospechoso de un insulinoma, yo le voy a hacer una tomografía abdominal total normal. Y le va a salir negativa. Pero si usted me dice que es un insulinoma, le voy a hacer una tomografía con dosis efectiva, pero con un protocolo especial para buscar insulinoma. Y la voy a encontrar, sí la voy a encontrar. ¿Por qué? La moneda de 20 centavos, bien ubicada. De igual forma, un estudio bien ubicado da un diagnóstico bien ubicado. Entonces, esa es la respuesta a su compañera. Todo paciente debe de ser evaluado adecuadamente desde el punto de vista clínico para solicitar un estudio tomográfico. Porque si no es así, entonces le está enviando una dosis absorbida y lo que está provocando únicamente que su paciente se irradie más de lo necesario. Doctor, entonces como
como recomendación sería esta, ¿verdad? Al momento de nosotros pedir un examen, sería bueno entonces poner la sospecha diagnóstica. Sería bueno Porque es que poner- le pregunto porque, por ejemplo, cuando uno lleva cirugía, en el protocolo de diagnóstico de imagen, aparece en este caso particular, ¿verdad? Que nos está explicando, eso es lo que piden, una tomografía de abdomen. Entonces, o sea, ¿cómo eso uno lo va aprendiendo como sobre la marcha, se podría decir, porque no hay algo, por ejemplo, en las clases a uno no le enseñan eso? precisamente por eso se los estoy enseñando yo, Sí. porque no hay un criterio clínico. Muchos colegas dicen, ay, no importa que irraye todo el abdomen, a ver si le encuentran otra cosita más. Y no es así la cosa, ¿verdad? Yo tengo que estar bien enfocado para saber qué estoy pidiendo. Si no, alguien va a pagar el precio. Entonces, ¿se puede hacer como por cuadrantes o lo pueden hacer como por espacio? Cuadrantes no, secciones. ¿Cómo, doctor? Cuadrantes no, secciones. ¿Por qué? Porque los cuadrantes en cirugía les enseñaron, cuando valoran abdomen, lo valoran en 9 cuadrantes, ¿se acuerdan? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco Sí, derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio, flanco izquierdo. Esos son cuadrantes, pero en tomografía son ubicación de segmentos o órganos. Por ejemplo, si la patología es de hígado, especifíqueme. Ando buscando una lesión en el hígado de este tipo. Entonces ya sé que tengo que enmarcarme en el hígado. O me dice que son de riñones, ya sé que es de riñones. Es de páncreas. Si es estómago, ahí cambia un poco. ¿Por qué? Porque si es estómago, y usted me está diciendo, tiene diagnóstico de sospecha de cáncer gástrico, ahí tengo que hacer un protocolo diferente y tengo que hacer una de abdomen con protocolo para eso. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que valorar es la expansión tumoral. Y la expansión tumoral le va a dar la clasificación, el grado de malignidad y pronóstico. Pero ahí cambia. Pero muchas veces piden tomografía abdominal y uno no sabe para qué le están pidiendo. Y la hace. A mí me ha pasado varias veces, doctor. Por eso se lo pregunto, porque es que no, o sea, por lo menos en las clases que he llevado hasta ahorita, no le enseñan cómo redactar la orden. Entonces uno sabe, o sea, ¿cómo le explico? Tiene el conocimiento de que qué es lo que anda buscando, pero no sabe cómo ponerlo. Y al momento de que uno lleva al paciente con la orden, ya me ha pasado varias veces que el médico, el especialista, me regresa la orden y me dice, vuélvala a redactar, pero no me dice por qué. Y el problema es que yo estoy, o sea, yo llego y le digo al interno, mire que me regresaron esto, pero no sé qué es lo que pasa. Y lo mismo el residente, porque ya me ha pasado, que el residente lee la orden y me dice, bueno, ¿y qué más quiere que le pongan? Entonces, por eso se lo pregunto, pues. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no saben lo que andan buscando. Sí. Si usted no sabe qué anda buscando, no sabe qué pedir. Y eso es lo que ocurre frecuentemente. Por eso les digo, en el proceso de las clases les puedo enseñar algunas cosas que yo sé que ustedes no tienen poder de decisión en este momento, pero van a llegar a ser especialistas y ahí es donde espero que si me atiendan bien. Esto de aquí que está aquí, lo que les expliqué, la dosis absorbida y efectiva. ¿Qué pasa con la radiación de ionizantes que preguntaron hace un rato? ¿Qué pasa cuando entran? Aquí solo es un ejemplo para que ustedes vean la diferencia entre una dosis de radiación en un mismo órgano por una tomografía o por un estudio fluoroscópico. Entenderán que las radiaciones en la tomografía son 50 veces mayores. Por eso es que hay que saber cuándo pedirla. Ahora, toda persona, ustedes, yo, que recibimos radiación, vamos a tener un efecto biológico que fue el que vimos ayer. Esta célula, al recibir la radiación, es afectada. El sistema metabólico de ella es alterada.
¿Quién es la que recibe más alteración? La mitocondria. La mitocondria es la que produce los ATP y el ATP sirve para regenerar la célula dañada. Entonces, ¿qué va a hacer esta célula cuando recibe radiación? Activará la mitocondria. La mitocondria, si está alterada por radiación, va a tener 3 mecanismos. El primero va a inhibir la reproducción celular. Si inhibe la reproducción celular, esta reproducción celular puede que produzca necrosis. Si hay necrosis, van a venir macrófagos. Y si hay macrófagos, va a haber una alteración metabólica local. Esta alteración metabólica local puede llegar a la muerte celular. Pero en todo este mecanismo puede tratar de hacer esto, repararse. Si se trata de reparar, pueda que lo haga y lo hace mal. Entonces, el resto del cuerpo detecta que esta célula está mala. Y esta célula, como mecanismo ante los demás, se va a tratar de replicar. Y al tratar de replicarse, esto se va a convertir en un efecto carcinogénico que la puede llevar a la formación de un cáncer. Si por el contrario, la reparación no es tan mala, pero lo que sucede es que la cadena, en vez de acoplarse aquí, se acopla acá, se va a convertir en un efecto cariocinético, una alteración hereditaria, que no se va a manifestar ahorita, sino que puede ser que hasta la tercera generación. Pero todo ocurre en esta célula. Ahora, si todos han recibido radiación, ¿por qué no todos tienen cáncer? Porque esta célula va a ser apoyada por otra serie de factores. Si esta célula está mala, el organismo puede meterla y encarcelarla, meterla presa. Para que eso suceda, debe tener un sistema inmunológico adecuado. ¿Y qué va a ayudar a estos factores inmunológicos? Ayuda mucho la edad. Pero a los jóvenes les da cáncer, sí, les da cáncer también. ¿Pero qué otros factores? Esos factores son factores sociales, como ser, no ingiere drogas, y cuando digo drogas son de todo tipo de drogas. No solo estoy hablando de heroína, cocaína, estoy hablando de marihuana, Patex o cualquiera de todos esos, porque alteran el metabolismo. No trasnocha exageradamente, porque ustedes van a tener que trasnochar porque estudiaron medicina. No parrandea mucho. En fin, no hace en forma inadecuada su estilo de vida. Se protege, se cuida. Entonces eso va a permitir que todo su sistema inmunológico, todo ese engranaje, tenga la capacidad de controlar una célula que se alteró por una reacción biológica por la radiación ionizante. Y en toda su vida no pase nada. Pero si usted tiene un sistema inmunológico ocasionado porque tiene un estilo de vida, se alimenta mal, duerme mal, bebe, ingiere drogas, fuma, se emborracha, etcétera, etcétera, todos los despelotes que ustedes se puedan imaginar, entonces va a tener más predisponencia a un cáncer. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta artista, cómo se llama? Angelina. Pues ella no tenía cáncer, pero su mamá sí tenía. O tuvo cáncer de mama, triple negativo. Ahí les voy a explicar eso cuando vea más. Entonces, ella tenía más predisponencia a cáncer, en primer lugar por su mamá, segundo lugar por su estilo de vida. Por eso se hizo mastectomía y se hizo histerosalpingografía y mastectomía. ¿Por qué? Porque todo paciente con cáncer de mama tiene posibilidades de cáncer de tiroides o cáncer de ovario. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Esto lo vimos ayer. Esto lo que les va a provocar es una transformación celular en un efecto estocástico que puede ser un efecto orgánico, un cáncer o un efecto hereditario.
Aquí tenemos el tomógrafo de la universidad para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Aquí hace mucho frío porque hay dos aires acondicionados porque el tubo es potente. El paciente entra acá. En este monitor entra la imagen y aquí entra más lentamente. Aquí en 9 segundos se pasa toda la información y aquí es más lenta para que uno pueda ver con más lentitud la lesión. Aquí es una persona nada más para demostrarles cuando trabaja en una imagen de tomógrafo. Aquí tenemos un paciente en un equipo tomógrafo General Electric que lo están introduciendo para hacerle un estudio de abdomen. Esto es importantísimo cuando ustedes tienen pacientes con lesiones. Lo importante es medir 5 tipos de densidades. ¿Se acuerdan los detectores? Les decía yo que medían en escala de grises y que la computadora lo que me daba números. Son estos números los que valora. Todo lo que se encuentra entre 0 y 20 es agua en cualquier parte del organismo. Todo lo que esté de 200 hasta 1000 es hueso. Todo lo que se encuentre entre 20 a 70 es densidad de tejidos orgánicos. Solo si hay un tejido normal, como les dije, era hígado, cerebro, densidades por arriba de 55 se consideran sangre coagulada. Ya de 90 es una sangre más activa. Todo lo que esté por debajo de 0, o sea, que sea menos 0.1 y que llegue a menos 950, va a ser grasa. Todo lo que pase de menos 1000 va a ser aire. Entonces entenderán que si yo pongo la medición en tórax, me tiene que dar 1200, 1300, 1400, 1500. Si yo les pongo a medir la densidad en la barriguita, les va a tener que dar menos 200, menos 600, depende de qué tanta grasita tengan ustedes y qué tan corpulento sea. Entre más corpulento sea, más compacta será, entonces más negativo será. El hueso, la medición, entre más compacto el hueso, más densidad tendrá. Hay un más 1000. Si es mayor de 1000, ya no es hueso y no es parte del cuerpo. Todo lo que esté por arriba de 1000 es densidad metálica, o sea, es extracorpórea. Entonces, con estas densidades es la que uno utiliza para medir una lesión y definir si la lesión existe o no. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una resonancia, miren la diferencia entre una resonancia y una tomografía. Hay mejor definición aquí. Entonces, ¿hay densidad calcio en el cerebro? Sí, hay 3 lugares donde puede haber densidad calcio. La primera es la glándula pituitaria. Esta glándula se les clasifica a los 9 años. Los plexos coroideos se les calcifican a los 12 o 15 años. Encontrarlos en ustedes en este momento es completamente normal. Ahora, si la calcificación es aquí, ya es anormal. O es aquí, ya es anormal. Esto que están viendo en medio son los ventrículos. Si le pongo y le mido la densidad aquí, se llama una cosita que se llama ROI, es una chibolita que se pone aquí encima. Si mido aquí y está en los ventrículos, ¿qué densidad me daría? ¿Qué tipo de densidad piensan que me daría? Agua cerca de 0 sería, ¿verdad? Estaría entre 0 y 20, es agua, es Ajá. normal. ¿Por qué? Porque es ventrículo. Si la mido aquí, que es espacio subaranoideo, también me va a dar igual, porque es líquido. Ahora, si la pongo aquí y me da densidad líquido, ya no es anormal, ya no es normal. Significa edema. Y si hay edema, significa que hay una lesión. Pero para eso usted me está dando una clínica, focalización, un electrocardiograma, etc. Por eso es importante correlacionar esta imagen con la clínica. Aquí tengo, si ustedes se fijan, vean estas imágenes, ¿qué color son?
¿Qué color son? Tanto esta como esta. Si le pongo entre blanca y negra, Blanca. blanca. Miren el resto del cerebro, no tiene nada blanco. Pero aquí sí. Le pongo el ROI y me dice que tiene 85 unidades Hounsfield. ¿Qué es? ¿Qué sería? ¿Se acuerdan cuando les dije que por arriba de 55 era Sangre coagulada. sangre coagulada? Sangre coagulada. Era Más arriba, densidad de entre tejidos orgánicos. más sangre activa. Entonces, este es un sangrado. Tanto este como este es un sangrado. ¿Qué tiene el paciente? Hemorragia. ¿De qué tipo? ¿Y cómo la va a manejar? Ya los puse en un clavo, ¿verdad? ¿Saben por qué están en un clavo? Porque no tienen historia clínica. Porque este sangrado aquí puede significar dos cosas. O trauma cráneoencefálico o evento cerebrovascular. Dos cosas diferentes. Pero para trauma no estaría afectado el cráneo, más que todo. ¿Perdón? Podría verse, o sea, si es trauma cardiovascular, craneoencefálico, se podría notar tal vez fractura a nivel del cráneo. Y sería Depende más del que mecanismo de trauma, no sí, necesariamente. o sea, sí. Sí, depende del mecanismo de trauma y la región. Recuerden, eso lo vamos a ver mañana, pero lo voy a adelantar. La bóveda craneana es diferente. La región occipital y la región frontal son las partes más gruesas de la bóveda craneana. Son menos frecuentes encontrar fracturas a ese nivel. Tiene que haber sido un gran bombazo, pero gran bombazo para que haya una fractura evidente. No así la región temporoparietal, en donde el grosor de la pared es más delgado. Por eso es más frecuente ver lesiones aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted no sabe a qué se está refiriendo aquí, le puede dar un manejo inadecuado. ¿Cómo lo vas a ver? Historia clínica. Ahora, si se va con esta imagen y no le dan ninguna historia clínica, claro, yo le voy a cambiar la ventana. Ventana es cambiar la coloración. Voy a poner más oscura toda la imagen para ver el hueso y verlo más transparente. Si yo le logro ver una línea aquí donde está esta hemorragia, entonces yo voy a decir es una fractura con hemorragia, es trauma cráneoencefálico. Pero si no le encuentro la fractura, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que investigar adecuadamente la clínica y el mecanismo. El mecanismo de trauma es importante, la edad es importante, el sexo es importante y el tiempo de evolución es importante. Todo eso es parte de una historia clínica que la voy a agarrar para interpretar esta imagen. Si no tengo eso, me puedo equivocar fácilmente. Doctor, pero toda esta evaluación usted la hace mientras el paciente le están realizando el examen o puede medir las densidades y hacer todo eso después. Lo puedo hacer antes o después. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una expertise clínica, ya tengo años de ver pacientes. Y yo siempre, antes de ver un paciente, yo interrogo. Si no puedo ver al paciente, el familiar. Le pregunto el tiempo de evolución, le pregunto qué tipo de impacto, si fue por desaceleración o no fue por desaceleración, el tiempo de evolución. Le pregunto el cuadro clínico al médico, hay hemiparesia, hay convulsiones, etcétera. Todo un parámetro que a mí me puede ubicar y decirme, estoy frente a una contusión hemorrágica, estoy frente a una contusión pura, estoy con una contusión con hemorragia subaracnoidea o estoy frente a una hemorragia por un evento cerebrovascular. Porque eso yo le tengo que decir al médico, porque el manejo va a ser diferente. Tengo que decirle si hay compresión o no compresión para ver si es quirúrgico o no quirúrgico. Todo eso lo tengo que englobar. Doctor, es que creo que no me di a entender bien. Me refiero como a la evaluación como de
de este examen en sí, usted lo tiene que realizar o algunos parámetros de él los tiene que revisar cuando usted está realizando la prueba, en el momento de hacer la prueba. En el momento que estoy haciendo el estudio, valoro las densidades. Ah, ok, eso quería saber, como si no se puede como hacer después o queda registrado o algo. Ah, no, la imagen queda, yo lo puedo hacer después. Ah, ok. ¿No Pero- hay como alguna como sección que usted solo pueda evaluar como en el momento de la prueba, entonces todo le queda registrado? Sí, lo puedo valorar en el momento después. Muchas veces estoy haciendo otro estudio, están haciendo solo me avisan, doctor, ya terminamos el estudio, el paciente ya lo están llevando. Y yo lo puedo ir a valorar después. Normalmente yo les hablo a la emergencia, y tiene esto y esto y esto, ponete pilas. Y en emergencia se encarga. Ah, ok, gracias, doctor. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es lo que les gusta a los médicos, la tomografía multicorte me puede hacer reconstrucción de imágenes. Miren este cráneo. Esto es una reconstrucción en tomografía por un estudio multicorte. Esta es una tomografía de un abdomen, este es el hígado, este es el estómago, este es el vaso, y ustedes aquí miran un montón de lesioncitas redondas. ¿Qué pueden ser? Podría ser una metástasis. ¿Y cómo usted tiene metástasis o no? O Historia podrían ser, clínica. ¿Perdón? sí, también. Historia clínica. Con- Ah, bien de historia clínica, ¿va? Pues hay que saber la historia clínica para eso. Pero si solo me voy como su compañero, le mido la densidad. Me dice 40 unidades Hounsfield. Ya no son podrían ser accesos. accesos. Ah, bueno, me voy al borde. No tiene pared. Si fuera acceso, tendría pared. Quistes. Quistes. Tendría que tener Tendrían densidad mayor. Ajá, buen punto. Tendría que tener densidad líquida. Me voy a la historia clínica. 30 años, pérdida de peso desde hace 6 meses, dispepsias, dolor abdominal epigástrico, pérdida del apetito y distensión abdominal postpandreal después de 20 minutos. ¿Quién me está diciendo todo eso? Hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma. Y el hepatocarcinoma, porque si no está grande el hígado, ¿por qué me está dando distensión abdominal postpandreal? ¿Y por qué el dolor es epigástrico? Adenocarcinoma. Ajá. ¿Por qué? Puede estar desarrollando un síndrome pilórico, como dice la compañera, ¿Y el síndrome pilórico por qué? por compresión. El hígado, si está chiquito el hígado. Un adenocarcinoma gástrico. Ah, entonces son metástasis de un adenocarcinoma gástrico. Aquí está el adenocarcinoma, ¿ves? Qué bonito, bien delimitado. ¿Verdad? Y esto es medio de contraste que le metieron al estómago distendido, pero aquí está el cáncer. ¿Pero por qué tenía epigastralgia? Porque hay un montón de ganglios en el epiplón, que son estos, ¿ves? Todo esto lo mido, agarro esta imagen, uno la información clínica y puedo tener un diagnóstico. Sin información clínica, ¿yo puedo dar con el diagnóstico? Sí, sí puedo. Pero ustedes, sin eso, no lo dan. Ahorita les empecé a sacar y llegaron al diagnóstico y ya lo fuimos a buscar, aquí está. Pero necesitan siempre una información clínica para llegar a un diagnóstico. La resonancia magnética, no les voy a meter todo lo que habla aquí, no se asusten. La resonancia magnética es extremadamente complicada. Solo les voy a dar el resumen. La descubrieron un montón de gente durante muchos años. El principio de la resonancia magnética no es medir radiación, no produce radiación. Lo que hace la resonancia magnética es alterar la polaridad de los protones. Los protones se encuentran en todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son los protones de hidrógeno. Todo nuestro cuerpo tiene agua, H2O. El elemento que más hay en el cuerpo es el hidrógeno. Son 2 protones. Entonces lo que hace el imán es alterar la polaridad. Normalmente en el cuerpo
la dirección de los protones, uno va para acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Cuando entre en el resonador, los protones o se van para arriba o se van para abajo, pero son perpendiculares. Y esa posición es la que mantiene. Una vez que lo mete en el equipo, es la posición. Cuando usted le pone la antena es, si le van a hacer de cerebro, le ponen una cosa acá. Eso se llama antena. O si le van a hacer de tórax, se la ponen acá. O si le van a hacer de la rodilla, se la ponen acá. O del codo, aquí. O se llama antena. Entonces, la polaridad, cuando usted lo mete en la resonancia es así. Cuando le ponen la antena lo que hace es tratar de acostar a los protones para acá. Entonces, mientras unos están verticales, otros están horizontales. Este cambio de posición, de angulación, es lo que se llaman secuencias de resonancia. Lo que han escuchado ustedes como T1, T2, FLAIR, STIR. Cada una de esas secuencias es para un estudio especial. En la resonancia es complicado. Si usted no me dice para qué quiere el estudio, yo le voy a hacer una resonancia y no le voy a dar ningún diagnóstico, porque no sé para qué la quiere. Por eso es que la historia clínica vuelve a ser elemental. Estos son los equipos de resonancia, se parece a una tomografía. Lo que pasa es que en vez de estar aquí, un equipo de rayos X está un poderoso imán que está funcionando siempre, constantemente. Por eso, meter un paciente aquí es peligroso. ¿Qué pacientes no se deben de meter? Pacientes que tienen, por ejemplo, estructuras metálicas, que tienen marcapasos, que tienen equipos para la audición, que tienen stent de metal para un aneurisma, o tienen stent en el abdomen por la vesícula biliar. Cualquier cosa de metal no lo pueden meter ahí. ¿Por qué? Porque va a movilizar el metal. Recuerden que es un imán, jala el metal. Entonces lo puede movilizar. Si tiene un stent en el cerebro, se los arranca y se los mató. Si tiene un marcapaso, mueve la punta del marcapaso, le da un bloqueo y se muere. Si tiene un stent en la vesícula o en el colédoco, se los arranca y empieza a salir sangre y bilis y lo van a matar. Ojo con los tatuajes. Los tatuajes tienen metal, por lo tanto, si tienen metal, no se debería meter un paciente a resonador, porque o le va a calentar el metal o va a tratar de jalarlo y va a dañar la piel alrededor. Entre más grande el tatuaje, peor será. Pacientes con claustrofobia. Una vez metimos un paciente bien alto, bien fornido, por un problema de columna. Le preguntamos, nos dijo que no había problema, lo metimos. A los 30 segundos sonaba un botón que le damos que aprieten. Y fuimos a ver, porque demasiado rápido, el paciente tenía 90-40 de presión, 165 latidos por minuto. Estaba en un pre-shock, pálido, la ropa completamente mojada. Tuvo una crisis dentro del tomógrafo y solo estuvo un minuto dentro del resonador y solo estuvo un minuto. Una crisis de claustrofobia, casi se nos muere. Entonces hay que tener cuidado con pacientes. No pueden entrar ahí si tienen objetos metálicos. Si tienen un reloj se los va a dañar, un celular se los va a dañar, una cámara les va a dañar, las tarjetas de crédito, el magnetismo las va a arruinar, no les va a borrar el saldo, pero se las va a arruinar. Un clic que anden se los va a arrancar y lo va a llevar al centro. En México han ocurrido accidentes, han pasado carretillas con tanques de oxígeno, los ha arrancado y los ha metido y ha matado gente. La gente está aquí. Aquí está el paciente, pero cuando entra como proyectil el tanque, entra hacia el centro y ha desnucado pacientes. Entonces, hay que saber a quién le van a hacer resonancia magnética. ¿Por qué? Porque el resonador Doctor, entra todo el paciente, ¿sí? pregunta una compañera que si se pueden poner pacientes que estén sedados. Casi no escucha muy bien, dice. Sí. Bueno, la sedación es un equipo especial de sedación, es un equipo de anestesia, todo es especializado para la resonancia. Los niños frecuentemente se sedan. Un paciente claustrofóbico
Si se demuestra y se necesita el estudio, se le ceda para meterlo ahí. Pero despierto no. Porque se le puede tirar de aquí. Hay gente que se ha fracturado por tratarse de tirar de aquí y han caído aquí y se han fracturado. Pero sí se hacen pacientes con anestesia. El resonador, un Tesla equivale a 10.000 veces la gravedad de la Tierra. En la universidad teníamos uno de 3 Tesla, son 60.000 veces la gravedad de la Tierra. Hasta los pelitos se le paran a uno cuando se mete ahí. Este es el equipo de tomografía de allá. La foto la miran así porque desde afuera no puedo meter nada ahí, tomar foto porque se me arruina. Este es uno de los muchachos que trabaja con nosotros. ¿Qué estudios se pueden hacer? Resonancia magnética de columna, pero no me piden columna, pero columna ¿de dónde? Cervical, dorsal o lumbar. ¿Saben cuánto cuesta una resonancia de columna cervical? 9.000 empiras. Una dorsal 9.000 y una lumbosaca 9.000. 3 por 9, 27.000 empiras en un paciente. Y el problema está acá. Entonces, si el problema está acá, no pida toda la columna. Pide específicamente dónde está. Sobre todo si lo que van a buscar es discopatías. Este es un corte sagital. ¿Se acuerdan que les dije que la resonancia hacía axial, coronal y sagital? Este es un corte sagital cerebral, normal. Este es un caso de un paciente convulsionador crónico que a pesar de recibir 3 tratamientos, la crisis convulsiva no se controlaba. Le mandaron a hacer una resonancia y la boleta decía, paciente convulsionador crónico, resonancia magnética cerebral, y punto, se acabó. Se le hizo la resonancia y se le reportó normal. El médico tratante pegó el grito en el cielo porque cómo era posible que podía ser normal. Y le dijimos, bueno, no tenemos mucha información. No, es que mira, ¿qué tiene tu paciente? Tiene convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Ok. ¿Qué tratamiento recibe? Este y este y este. Ok. Tu electroencefalograma, ¿dónde reporta la lesión? Ah, en la región prerolándica. Ah. Y toda esa información que me estás dando ahorita, ¿por qué no la pusiste en la boleta? Se quedó callado. Porque todo eso debía estar. Entonces, con esa información, entonces dijimos, lo que vamos a hacer es hacer una secuencia diferente, en un tiempo diferente y con corte diferente. ¿Y qué encontramos? Aquí está la lesión, ¿ve? Esta lesión que está aquí es esto que está aquí. Que no es visible, se parece igual que lo demás, pero no es visible aquí. Pero aquí sí, porque es una secuencia con cortes diferentes. Y esta es una esclerosis mesial. Esta es la causa de la convulsión persistente. En otros países esto lo operan y el paciente se cura de la convulsión. Algunos quedan sin ni una secuela o depende de la especialidad, o sea, la experiencia del cirujano. Muchos no les pasa nada. ¿Preguntas? Hola. Doctor, Todo bien, doctor. ¿Sí? yo le quería preguntar en cuanto a la resonancia magnética. No me quedó claro eso de las T1, T2, o sea, ¿cuál es la utilidad de cada uno? T1 ¿O para qué es se para hace eso? valorar pura anatomía. Si quiero conocer anatomía es T1. Si quiero valorar patología es T2. Si quiero valorar patología subespecífica de axones es FLAIR. Si quiero valorar patología específica de hueso es STIR. Si quiero comparar densidades de tejidos de la corteza, densidad de protones. Y así, cada una tiene una particularidad específica. Lo importante es que yo la voy a hacer si yo sé lo que usted anda buscando. Si no sé qué anda buscando, yo tampoco sé por dónde buscarla. Por Ok, eso me trata gracias. de correlación clínico-radiológica. ¿Algo más?
Gracias, doctor. ¿Estamos claros en esta clase? Yo tengo una pregunta. Sí, hágala. Así como hay como especie de contraindicaciones para llevar a un paciente a una resonancia magnética, hay que tener también como hay también como contraindicaciones para hacer una tomografía al paciente. Sí, por ejemplo, si usted me va a hacer tomografías con medio de contraste y es alérgico al medio de contraste, es una contraindicación. Si la paciente está embarazada, es una contraindicación. Si el paciente está agónico, es una contraindicación. Si el paciente está inestable, es una contraindicación. Ahí hay que analizar a cada paciente individualmente. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctor. Bueno, si no hay, entonces concluiríamos con el día de hoy. Y si tienen alguna duda, la apuntan Me ahí. gustó mucho esta clase, doctor. Bueno, me alegra, ese es el objetivo. Si tienen dudas o les aparecen dudas, las anotan y siempre las miramos. Está bien, doctor. Ok, ¿De acuerdo? Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. gracias. Gracias. Gracias, doctor. Cuídense, hasta luego. Igual, gracias.